El problema nosotros es que tenemos un Estado colapsado al lado, el Estado de Haití, en control de bandas criminales. Y el gran drama que está pasando los haitianos no es aquí en la República Dominicana, es en Haití, donde lo están secuestrando, lo están matando, donde no tienen libertad de circulación. Imagínense lo que significa en el continente americano tener un Estado gobernado por bandas criminales. No por un gobierno malo, por un gobierno bueno, por un gobierno dictatorial, no, estamos hablando de bandas criminales dedicadas a la extorsión, dedicadas al narcotráfico, con la posibilidad también de que esas bandas se puedan interconectar con elementos del terrorismo global. Señores, eso sería un hecho tan peligroso para la seguridad de la República Dominicana del hemisferio que hay un enfoque muy serio. Es un peligro real. He visto a algunas personas decir que quizás se esté exagerando el peligro. No, no se está exagerando, es un peligro real. No, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Natanael Concepción. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, pero como abogado es un experto en arbitraje internacional, en derecho público internacional, derecho público privado, y hay una revista que se llama Mercado que lo colocó dentro de un grupo de alrededor de 100 destacados abogados dominicanos. Ese es Natanael Concepción. Bueno, gracias por esta amable invitación y por su generosa presentación. Un saludo a ambos y a su audiencia. Sí. Natanael lo hemos invitado especialmente porque él es representante. Ustedes saben que en el tema del Consejo Económico y Social hay representantes de los presidentes y expresidentes que van al comité, ¿no? Pero a su vez hay delegados ante las 6 mesas de trabajo. Entonces, Natanael es dentro de ese equipo coordinador que representa al doctor Leonel Fernández en el Consejo Económico y Social. Pero yo quisiera comenzar, Natanael, con el tema del Vatican News, con esa noticia que ha alborotado y que ha habido opiniones de rechazo. Hay otras opiniones que se han quedado callados que ni lo mencionan. Sí, es muy lamentable que sectores hayan desinformado a ese medio de comunicación del Vaticano con datos inexactos de lo que está pasando aquí y con planteamientos que la verdad son extraños y hasta ofensivos para la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Quisiéramos que más bien, como ha hecho el arzobispo, que usted lo citó, el arzobispo, el presidente de la conferencia del episcopado, desde el Vaticano, desde la Iglesia, puedan entender o se pueda comprender mejor esta problemática y puedan contribuir a la misma. El problema nosotros es que tenemos un Estado colapsado al lado, el Estado de Haití, en control de bandas criminales. Y el gran drama que está pasando los haitianos no es aquí en la República Dominicana, es en Haití, donde lo están secuestrando, lo están matando, donde no tienen libertad de circulación. Y lo que está pasando aquí de la presión migratoria que se está generando y otros factores son derivados de esa crisis. Lo que ha planteado correctamente la República Dominicana es que debemos nosotros de movilizar y concientizar a la comunidad internacional de que hay que estabilizar Haití y hay que resolver el problema de la crisis que hay en Haití. Y entendemos el sentido de compasión que promueve la Iglesia y por ese mismo sentido de compasión, de solidaridad, hay que ser más solidarios con la realidad de Haití. Y la voz de la Iglesia debería ser elevada para ayudar a que la comunidad internacional se comprometa más con eso. Y pedimos una reflexión en esos sectores de la Iglesia que han provocado eso. Queremos decir que no refleja la opinión completa de la Iglesia, como vemos con la conferencia del episcopado y otros actores, ¿no? Licenciado, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene como participante y representante de un partido político ante este tema y otros que serán tratados próximamente en el Consejo Económico y Social? Mire, tenemos el optimismo de que es la vía por la que se debe abordar esta problemática. Nosotros estamos en un momento de inflexión histórica con el tema de Haití, como acabamos de decir, por una razón fundamental, y es que el colapso, como decía el Estado haitiano, el hecho de que las bandas completen la labor que les falta, que es adquirir el resto del poder que les falta, que es poco ya. Imagínense lo que significa en el continente americano tener un Estado gobernado por bandas criminales, no por un gobierno malo, por un gobierno bueno, por un gobierno dictatorial, no, estamos hablando de bandas criminales dedicadas a la extorsión, dedicadas al narcotráfico, con la posibilidad también de que esas bandas se puedan interconectar con elementos del terrorismo global. Señores, eso sería un hecho tan peligroso para la seguridad de la República Dominicana del hemisferio que es un escenario horrible, inimaginable. O sea, a lo que nosotros nos enfrentamos como país es de una dimensión tal que ha provocado que, como ustedes ven, los expresidentes y el presidente de la República se encuentren. El presidente Fernández y nuestra organización lo que ha querido es estar a la altura de la historia. Es un momento
que reclama unidad nacional sobre este tema y un enfoque muy serio. Es un peligro real. He visto a algunas personas decir que quizás se esté exagerando el peligro. No, no se está exagerando. Es un peligro real de un estado de esa naturaleza en el continente americano que pueda ser una fuente de inestabilidad tan grande, y para la República Dominicana es un tema existencial este problema. Natanael, algunos sectores empresariales y hasta el propio Hipólito Mejía habló de un plan de regularización. Nosotros tuvimos un plan de regularización en el gobierno de Danilo Medina, de acuerdo a la ley 6914, y fue un fracaso. ¿Ustedes llevan alguna posición con ese tema? Porque obviamente que se va a salir en una de las mesas de trabajo. Sí, no, nosotros evidentemente como partido no estamos a favor de un plan de regularización en la coyuntura actual, de un plan de regularización en los términos que se han manejado anteriormente estos planes. Nosotros entendemos hay una mesa, que es la mesa laboral, en la que se puede discutir y se prevé discutir el tema de la mano de obra haitiana, cómo va a ser gestionado, la necesidad de más mano de obra dominicana. Esperamos que en esa discusión afloren distintas alternativas, pero no un plan de regularización, que en este momento sería peligroso por el grado de inestabilidad que tiene Haití. Nosotros seremos representados en esa mesa por el doctor Rafael Alburquerque y por Nelson Marmolejo, que como se sabe son dos personas con un historial de dominio del tema laboral muy amplio, que serán a los que el presidente y el partido han delegado la representación en esa mesa específica del tema laboral. Aprovecho, si me permiten, para señalar los otros ejes que van a ser objeto de debate. No, y los representantes. Y los representantes, si les parece. Un eje es migración. En migración no estará el tema laboral porque se segmentó el eje migración. En el eje migración nosotros tendremos a Inocencio García, estará también Roberto Rosario en ese eje. En el eje que tiene que ver con desarrollo fronterizo estará el general Soto Jiménez, que como ustedes saben es un gran conocedor del tema, y el ex senador de Dajabón por nosotros, David Sosa, estará ahí representando a la organización. En comercio bilateral estará el ex senador de Pedernales, otra provincia fronteriza, que es Dionis Sánchez, y estará también Onofre Rojas, que en los gobiernos del presidente Fernández jugó roles vinculados a instituciones de la frontera. Estará también en comercio bilateral, es otro eje que tendremos, que estarán también representados otras personas. En fin, como ustedes ven, en cada eje tendremos representantes nosotros, que igualmente tendrá el expresidente Medina y el gobierno y los sectores que componen el CES. Recientemente se aprobó la metodología del CES, esperamos la próxima semana que puedan comenzar las primeras sesiones, probablemente entre martes a miércoles la próxima semana, será en alguna universidad, se están terminando de hacer las coordinaciones logísticas para que esa universidad esté lista para acoger el CES, serán mesas de debate, la ciudadanía podrá participar, se ha habilitado una plataforma para eso, se ha habilitado un correo electrónico que el CES oportunamente dará a conocer, y desde ahí la ciudadanía también podrá enviar propuestas. Además de que los sectores que están en el CES y los sectores que representan al gobierno y a los expresidentes estarán en el debate, más invitados especiales que cada mesa podrá hacerlo. El método de funcionamiento será que cada mesa tendrá un comité de coordinación. Ese comité de coordinación lo integrarán los tres sectores del CES. Como ustedes saben, el CES tiene un sector empresarial, un sector laboral, un sector social. Un representante de cada expresidente y un representante del gobierno integrarán el comité de coordinación de cada eje temático. Ese comité de coordinación evaluará qué otros sectores debe invitar, además de los que ya están representados en el CES, por cada eje. ¿No se ha dado un tiempo límite de trabajo? Una excelente pregunta, sí, nos lo hemos dado, un mes. Entendemos que por la urgencia del tema no debe tardar más de un mes cada mesa en concluir. Entonces, el plazo a partir de que inicie las mesas sería un mes de sesiones. También se ha planteado que tengan como mínimo 3 días de sesión a la semana, en un horario de 2 a 6 de la tarde. Doctor, haciendo un poquito de historia y del rol de los partidos políticos y de la Junta Central Electoral. En un momento determinado y por mucho tiempo, la Junta Central Electoral, en su seno convivía la parte administrativa y la parte contenciosa. Así es. Luego se sacó la parte contenciosa, que es lo que hoy tenemos como Tribunal Superior Electoral. Y la Junta Central Electoral actualmente se dedica a lo que es la parte administrativa, organización de elecciones, expedición de documentos específicos, entre otras funciones. Recientemente pues se sometió una ley con varias modificaciones a la normativa de la ley 2911, que da más poder y beneficios a esa alta instancia, entiéndase, Tribunal Superior Electoral. Y ayer, después de ser aprobada por ambas cámaras, el Poder Ejecutivo
hizo observaciones y también observaciones de corrección en algunos casos y de que se quiten cosas que están en otros. Se destaca más bien la parte de que no debería conocer impugnaciones a elecciones de colegios gremiales profesionales, por ejemplo, pero también ahí en esa reforma se trataba el tema del salario de los jueces y del secretario, también el tema de las candidaturas independientes, entre otros temas y beneficios. ¿Cómo usted ve todo eso? Creo que las observaciones han sido correctas. Primero, el Tribunal Superior Electoral fue diseñado para dirimir conflictos, como bien ustedes decían antes, entre organizaciones políticas y ser un ente que controle los actos de la Junta Central Electoral. Esas son las dos competencias esenciales, además del tema de la rectificación de actas. Esa es la función del Tribunal Superior Electoral. Si lo desbordamos, que también tenga que ver, imagínense, con un conflicto en una junta de vecinos, con un conflicto en un club, eso desnaturalizaría la esencia o en un gremio, eso desbordaría la competencia del tribunal y además le daría injerencia en aspectos que no debe tenerlo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece eso y debo decir que esa sentencia fue producto de una defensa legal que hizo la Fuerza del Pueblo ante el tema que ocurrió con el Colegio de Abogados. Fuimos nosotros los accionantes, entre otros sectores de la sociedad, como organización, que llevamos hasta el Tribunal Constitucional eso y el Tribunal Constitucional estableció el criterio correcto de que el Tribunal Superior Electoral no tenía ni debía tener esas competencias. Pero en la actual normativa estaba difuso eso. No estaba difuso, sin embargo los jueces hicieron una interpretación extensiva y expansiva del reglamento, no de la ley, del reglamento que rige el tribunal, de reglamento orgánico, y a partir de esa interpretación, que sin duda fue polémica y rechazada por el Tribunal Constitucional, se expandieron esas competencias. Entonces la observación es correcta porque no es conforme a la Constitución el que el tribunal expanda esas funciones, porque también la Constitución le delimita su función y no llega hasta allí la función constitucional ni el diseño constitucional que tiene este tribunal. Luego, lo del aumento salarial de los jueces era un aumento de un 46%, sin duda que era llamativo el aumento y creo que la prudencia llama a, en esos casos, no hacerlo de esa manera. Lo que tiene que ver con la candidatura independiente, hay que decir que circula en el Congreso un proyecto de ley de la Junta Central Electoral que se está conociendo, pero la forma en que la ley regulaba también tenía imprecisiones, la nueva propuesta de ley, sobre la forma en que regulaba las candidaturas independientes y sobre la competencia que tenía sobre ellas. O sea que creo que la observación es correcta, al Congreso le corresponderá hacer estos ajustes, que esperamos lo haga, para que adopte un proyecto mejorado de reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que de hecho en realidad con el actual marco el tribunal puede funcionar correctamente. Es decir, o sea, que no era necesario esos Bueno, no era quizás urgente, pero si los legisladores entienden que hay que hacer algún ajuste, tienen el derecho constitucional de hacerlo. Temas salariales son ítems de una ley de un organismo. No, mayormente se manejan de manera administrativa. Es sorpresivo que lo hayan colocado allí. No sé a qué obedeció el que los congresistas lo colocaran. No conozco qué le motivó a hacerlo. Porque la ley orgánica de la Junta y del tribunal... de ningún otro estamento la tiene. Habla del tema, ni fija salario. Porque además el salario varía con el tiempo. Así es un tema inflacionario. Natanael, volviendo al Consejo Económico y Social, yo he escuchado voces de periodistas y de personas incluso hasta ligados a la propia Fuerza del Pueblo, que ven un riesgo en estas reuniones, especialmente para ustedes y para el presidente del partido, por el hecho de que podrían adoptarse resoluciones que no sean cumplidas y que entonces sean endosadas por el partido, o de que surjan cuestiones como la regularización y que tengan que ser endosadas por el partido y que a fin de cuentas sean ustedes lo que carguen con el costo político. Bueno, mira, yo creo que primero aquí lo que hay es una intención de poner el interés del país por encima del interés individual. Y eso hay que entender que cuando hay un tema que afecta al Estado hay que actuar con sentido de historia y con sentido de Estado. Luego, el proponente de ir al CES ha sido el presidente Fernández. El creador de ese espacio constitucional ha sido el presidente Fernández en la reforma del 2010. Y él fue que lo propuso y lo demás es presidente y el presidente de la República lo
lo asumieron y agradecemos que haya sido así. Recuerda que él lo propuso públicamente, ¿no? El país conoce que él ha hecho esa propuesta. ¿Y por qué es importante ir al CES? Porque no hay un problema tan complejo como este, no se puede abordar sin escuchar a los sectores vinculados al tema, a los sectores que más impacta. Luego, si el CES adopta medidas, no es la fuerza del pueblo que la va a ejecutar, es el gobierno. El rol de la fuerza del pueblo sería fiscalizar, igual que los demás sectores de la sociedad, la ejecución. Por lo tanto, no veo ese riesgo. Luego, si hay un tema de regularización, nosotros tenemos voto y voz ahí. Plantearemos nuestra postura. Y de hecho, es bueno que se sepa que la regla de adopción de decisiones es que el 60% de la matrícula que componga la mesa lo adopte, incluido el voto favorable del gobierno y de los expresidentes. O sea que hay de alguna manera una capacidad de incidencia en la votación que tienen cada una de las organizaciones presentes y que tienen también los expresidentes y el gobierno. Y además hay la idea de mantener un sentido de unidad nacional, un sentido de que este tema pueda abordado de esa manera y que en el CES logremos el nivel de consenso. O sea, no vemos hasta ahora un espíritu de que ningún sector vaya al CES a imponer nada. Vamos a escuchar, vamos a discutir y vamos a entender el estado de riesgo que tiene el país. ¿Cómo gestionar la mano de obra haitiana y dominicana en los sectores laborales? Bueno, vamos a entender qué necesita cada sector, vamos a entender, digamos, del debate cómo gestionarlo de manera adecuada sin que se le dé nada que conduzca a la nacionalidad o que confunda sobre los derechos de nacionalidad. Y además hay que entender que hay que ser muy prudente con cualquier medida porque podemos generar un efecto llamada. Con la crisis que hay ahora mismo en Haití, si nosotros creamos algún proceso como ese, una regularización conducente a la nacionalización, puede ser muy, muy complicado de gestionar para el país en el momento actual. Vamos a una pausa comercial, Natanael Concepción. Volvemos en unos minutos porque tenemos todavía muchos temas de interés con el abogado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Natanael Concepción, abogado y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Y si me permite el invitado y el propio Ramón, quiero en este momento pues expresar mis condolencias porque durante la pausa recibí una llamada de una familia muy querida dándome cuenta del fallecimiento de uno de los empresarios más importantes de la línea noroeste, don Oscar Peña. Un gran ser humano, un gran visionario, un gran empresario, así que nuestra condolencia desde aquí a doña Juana, su viuda, a sus hijos, especialmente a mi adorada FIFA y a todas sus familiares que están pasando un momento pues de tristeza y una gran pérdida para toda la comunidad empresarial de la zona. Bueno, y continuamos con el programa, pues licenciado, en cuanto al partido internamente, se supone que en los periodos donde un partido no está en el gobierno, es momento para robustecerse, para ver cuáles son las debilidades, para aumentar la fortaleza, para hacer esa revisión. Yo sé que ustedes están en un proceso de una convención, un congreso para reorganizarse, ¿verdad? Y quizás algunos cambios de caras que algunos entienden que debe hacerse, y de mística y de ver lo que ha pasado. Hay que aprender del ejercicio del gobierno del pasado, de lo que está ocurriendo en el presente, pero también de lo que está ocurriendo en otras naciones, de lo que se fueron, como en el caso de Cristina Fernández, y de otros eventos, como está ocurriendo ahora, vimos en Colombia un atentado contra un precandidato, y como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el mundo está como patas arriba. ¿Qué reflexión le lleva como partido y cómo ustedes analizan este tipo de acontecimientos? Sí, muy buena pregunta. Justamente hoy día nadie puede dejar de ver lo global, porque lo global incide en lo local. Vivimos un momento de crisis, de malestar global, desde el COVID hacia acá y la inflación subsiguiente a las medidas del COVID. Hay un malestar en la ciudadanía porque la calidad de vida ha desmejorado. Han surgido también opciones extremas en los escenarios políticos, de extrema izquierda, de extrema derecha, que han llegado a los gobiernos. Hay incertidumbre global. De hecho, el Banco Mundial, en un informe reciente, habla de que la perspectiva de crecimiento han reducido para más del 70% de los países para el 2025. Y se ha reducido la perspectiva de crecimiento global. Hay incertidumbre global, hay cambios constantes en las reglas de juego.
en la potencia principal hay un momento, digamos, complejo de comprender, un momento de cambios muy repentinos, muy rápidos, que hay que ver hacia dónde conducirán finalmente. La competencia geopolítica está muy fuerte entre China y Estados Unidos, todo eso tiene impacto para nosotros. A nivel de la región, como usted dice, Colombia parece que retoma un camino peligroso que ya entendíamos que había superado. En México hay un gran tema con el narcotráfico y la violencia asociada. Eso se traslada también a Ecuador, donde vemos que también está. Tenemos la situación de Haití, de la que ya no hemos hecho referencia. Por lo tanto, en medio de tanta incertidumbre, la idea es... Y Venezuela. Venezuela, que sigue siendo un gran desafío, Nicaragua, que sigue siendo otro gran desafío democrático, y la situación de Cuba, que conocemos de hace mucho tiempo. Y ahora Argentina, que profundiza su polarización, además de la medida contra la expresidenta, es un país también con un alto grado de polarización política. ¿Cómo nosotros navegar en medio de eso? Bueno, eso es parte de las reflexiones que estamos teniendo. Primero hay que entender que hoy día la política también enfrenta el desafío de las redes sociales, el desafío de las difamaciones en estas plataformas, el desafío de una opinión pública cada vez con tanta fuente de información que termina desinformada, que es difícil a veces tú diferenciar la verdad de la mentira. Por lo tanto, el ejercicio político hoy día es mucho más complejo. Por eso nosotros hemos estado en medio de un congreso interno reflexionando sobre estos temas, adoptando líneas de trabajo por cada uno de los temas. Ese congreso fue el Franklin Almeida que concluyó y ahora hemos dado paso al Congreso Elector. ¿Qué vemos en la Fuerza del Pueblo? Bueno, que primero hay que poner el interés del país por encima de cualquier cosa, que hay que entender que la política se trata de las personas, no de una lucha de cargo. Hoy día ningún proyecto político va a avanzar si la gente percibe que lo que esté discutiendo internamente cargos y problemas. La gente necesita que el político le hable de su situación, que nos preocupemos por cómo una niña la arrastra unas agua y muere en una alcantarilla, que nos preocupemos de los problemas económicos, de los problemas sociales. Un poco la gran reflexión de la Fuerza del Pueblo es cómo honrar más su nombre y defender más al pueblo, cómo vincularse más con el pueblo. En esa reflexión es que hemos estado y también estudiando, porque para gestionar los asuntos públicos hay que entender la dinámica global y hay que prepararse. Dirigir lo público no es cualquier tarea, no es una tarea ligera. Y el mundo cada vez, como usted dice, es más complejo, con más incertidumbre. Ahora, en medio de la crisis surgen las oportunidades, hay grandes avances. La inteligencia artificial es un gran avance. Los avances en salud, en otras áreas son grandes. También traen desafíos. Es decir, que el mundo va conquistando el espacio. Vivimos en una época en la que se habla incluso de un espacio interplanetario, donde los ciudadanos puedan pasar una parte del tiempo en otro planeta. O sea, todos esos cambios se están dando al mismo tiempo que hay incertidumbre, que hay gente que no puede comer. O sea, el mundo está en un momento interesante y complejo. Y muchos temas no resueltos. Del pasado, así claro. es. Y nuevos que traen los elementos cuando uno ve eso, Natanael, República Dominicana, bueno, mal de mucho consuelo de tonto, es un oasis. Sí. Pero es un oasis que ahora que tú tocas inteligencia artificial, con un déficit educativo extraordinario, billones gastados en educación, tenemos una peor educación. Ojalá lo que dijo ayer el ministro de Educación que él va a hacer, lo haga. Y entonces, bueno, si no sabemos leer, si no sabemos matemáticas, si no tenemos, no entendemos lo que leemos, entonces, ¿cómo enfrentar ese mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial? Ese es el gran desafío. Si República Dominicana se queda atrás en el desarrollo tecnológico y en el mundo del conocimiento, no va a poder lograr su nivel de desarrollo. Pero también, si nosotros vemos el esquema de nuestro presupuesto, nos damos cuenta que tenemos un gran problema. Cuando el 4% se dedica a educación y el otro 4% se dedica a pagar intereses de deuda, y hay un déficit fiscal estructural de un 3.4 aproximadamente. Entonces, si se ejecuta el presupuesto como está planeado, con ingresos y con los egresos planeados, hay un déficit y hay que tomar préstamos para eso. ¿Hasta dónde llegará nuestra capacidad de endeudamiento? ¿Cómo invertiremos en investigación, en desarrollo? ¿Cómo invertiremos en mejorar los problemas sociales? Eso hay que resolverlo. Un déficit eléctrico bastante alarmante que crece y crece cada año, y eso es un dinero literalmente perdido porque no va a nada que impulse el desarrollo. Es decir, tenemos que mejorar nuestra capacidad y calidad de gasto público. Nuestras políticas públicas deben orientar a mejorar educación, a incentivar el emprendimiento, a incentivar la ciencia y la tecnología. Nosotros debemos insertarnos en la cadena global de producción. Si no logramos hacer eso como país, no vamos a avanzar, y eso requiere reformas estructurales que tenemos que hacer y que toca a las autoridades hacer y tocará al próximo gobierno hacer si estas autoridades no lo hacen. Hablando de difamación, que ha sido un tema muy caliente en el cual hay muchísimas demandas contra un señor
detective. Hemos visto de nuevo en las redes a Quirino de nuevo, insultando, arrostrando, calumniando al doctor Leonel Fernández. Qué raro que no ha habido una demanda de parte de ustedes, o prefieren que por la calidad del individuo, por su calidad moral, dejarlo así, aunque algo queda. Pero, ¿y cómo demandar a un individuo así? Primero, lo que hizo el presidente Fernández con él fue lo correcto, deportarlo, porque él se le comprobó el delito del narcotráfico. Segundo, él fue a Estados Unidos. Él dio testimonio. Yo pregunto al país, en sus delaciones en Estados Unidos, en el expediente judicial que lo tenemos, él no habla del presidente Fernández, él habla de otros actores. Porque lo que hizo actores políticos. Así es, y de otros actores. ¿Por qué él no habla del presidente Fernández? Porque lo que hizo el presidente Fernández con él fue deportarlo. El que él tenga un enojo con el presidente Fernández lo entendemos, porque fue deportado como narcotraficante, que era lo que le correspondía. Si lo que él está diciendo es falso, la pregunta de Ramón es muy válida. ¿No se ha pensado en ponerle coto a eso y hacerle una demanda por difamación? Pero eso es darle más escenario a él, porque cada vez que él quiere salir en la prensa, pues habla del presidente Fernández. Lo penoso es que un narcotraficante confeso y condenado, porque no es presunto, confeso y condenado, se le dé una validez de opinión pública y tenga lo que el expresidente Fernández tenía que decir de él, ya lo dijo, lo extraditó, y su extradición fue correcta, pues fue condenado en Estados Unidos. Él confesó su delito. Y en su confesión no pudo establecer ningún vínculo con el presidente Fernández ni con nadie de nuestra organización política. Estableció vínculos con otros actores. Busquen el expediente y ahí verán con quién él tenía vínculos, que no era con el presidente Fernández ni con la Fuerza del Pueblo. Natanael, finalmente, ¿qué dicen las encuestas o qué dicen lo que sienten ustedes en el pueblo de la posibilidad en el 2028 del partido y del candidato que lleve el partido, que todo parece indicar, salvo que se caiga un rayo del cielo, va a ser el doctor Leonel Fernández? Sí, mira, nosotros vemos un buen momento político. Nosotros vemos que el país está en un rumbo equivocado en muchos aspectos y que la población requiere, y así sentimos, está pidiendo una alternativa política. Y en momentos de tanta incertidumbre, pues gracias a Dios la Fuerza del Pueblo cuenta con la capacidad, con la visión de un liderazgo consolidado como el del presidente Fernández. Contamos también con un partido sólido, contamos también con una nueva generación que también tiene formas nuevas de expresar la política, como muchos actores que tenemos a nivel de regidores, de alcaldes, diputados, como el mismo senador Omar Fernández, que suscita mucho interés también en la población, y otros actores políticos que tenemos como organización. Y la idea de la Fuerza del Pueblo es estar a la altura de la circunstancia del país, y por eso contamos con un liderazgo experimentado que tiene una visión, que tiene la capacidad de guiar al país en un momento tan tormentoso como el que vive la República Dominicana en estos momentos. Natanael Concepción, muchísimas gracias por tu participación y te esperamos pronto, quizá con informaciones primicias de lo que ocurra en el Consejo Económico y Social. Bueno, gracias a ustedes, esperamos por bien el país, que de ahí salgan muy buenas cosas. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, recta final del Telematutino 11.